Hola, hoy voy a hacer otro vídeo y en parte va dedicado este vídeo a Ángel, que es el que me lo ha propuesto, aunque he de decir que se ha dado la casualidad también de que o sea, justo había pensado hablar sobre este tema. Creo que el título del vídeo va a ser algo así como la personalidad y la libertad de cambiarla. Pues, bueno, a día de hoy siempre se ha hablado mucho sobre la personalidad, de que si cada uno tiene su propia personalidad, sus hábitos. Bueno, entendiendo por personalidad los hábitos y las costumbres que cada uno tiene, desde saludar de una manera, ser más activo, más perezoso, más cualquier cosa. Y normalmente lo que se habla es si está la posibilidad de cambiar eso, ¿no? Por, yo qué sé, hábitos malos, lo típico que puede ser desde dormir poco, fumar, comer mal, ese tipo de cosas. Y a mí este tema, o sea, a mí me interesa esta cuestión porque yo creo que primero porque se habla de la libertad y porque recientemente he estado leyendo un par de cosas sobre la libertad que a mí me parecen interesantes y sobre todo para pensar en qué consiste la libertad hoy en día en un mundo en el que no es el mundo de la gente que suele hablar de la libertad, que suele ser gente de la Revolución Francesa, de Grecia. Al final nosotros vivimos en un mundo en el que si estás viendo esto tienes probablemente un dispositivo, móvil, ordenador, tablet, lo que sea, en el que puedes verlo, en el que haces muchas cosas, hay internet, es decir, el hecho de que existe internet y una sociedad en la que vivimos que está organizada y administrada de un cierto modo, pues eso es completamente distinto a cualquier cosa que haya habido antes. Entonces, claro, en cierto modo, ¿qué es la libertad, no? Es decir, la libertad se suele entender de una manera, diría que positiva. Positiva en el sentido de que se añaden cosas, por ejemplo, yo soy libre porque puedo elegir entre una serie de opciones. Lo cual es cierto, es decir, la libertad consiste en poder elegir lo que tú quieras y, por ejemplo, en poder elegir hacer una cosa o no hacerla, sobre todo. Es decir, aquí yo creo que viene lo importante, que es que yo creo que incluso no es lo importante que puedas elegir hacer cosas, sino no hacerlas. Es decir, también puedes elegir no hacer una cosa. Y eso es una elección, que eso es lo importante. Pero claro, hace poco he estado leyendo unos autores que se enmarcan en una teoría que se llama la teoría crítica, que es del siglo XX. Y ahí entran, por ejemplo, dos autores que escriben una obra muy famosa llamada Dialéctica de la Ilustración, en la que hay dos autores llamados Horkheimer y Adorno, Max Horkheimer y Theodor Adorno. Y en este libro, con un título tan extraño, Dialéctica de la Ilustración, lo que se busca es explicar por qué, bueno, dialéctica significa en este caso el hecho de que una misma cosa puede tener tanto cosas buenas como cosas malas. Esto significa la ilustración siempre tuvo un mensaje de emancipación, un mensaje positivo, de cambio, de romper con lo establecido, de acabar con el antiguo régimen. Es decir, si lo has dado en una asignatura de historia, pues, bueno, quizás parece que es poco importante, pero tiene relevancia. Es decir, técnicamente vivimos la edad contemporánea por la ilustración. Entonces, que haya sido tan importante como para decidir un cambio, pues, tiene que haber significado algo. Entonces, claro, la ilustración es todo bueno, pero lo que vienen los autores a decir con esa palabra de dialéctica es que también la ilustración dentro de sí tiene la posibilidad de ser cosas malas. Porque a pesar de que la ilustración se haya dado, de que hayamos tenido autores desde el feminismo como Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft hasta Rousseau, Kant, así, es decir, desde muchas personas que innovaron en muchos sentidos al alabar y ensalzar la libertad y la necesidad de una sociedad laica, de una sociedad libre. Bueno, ya me estoy repitiendo, pero a pesar de eso, se dio en el siglo XX cosas como las dos guerras mundiales y los campos de concentración. Y bueno, a día de hoy, más actualmente, pues el caso de la inmigración, por ejemplo, que al final es similar, hay casos similares a un campo de concentración, es decir, gente que se la encierra en un cierto lugar hasta que se decida qué hacer con ellos.
Entonces todo eso significa, o sea, a pesar de que se haya hablado de la libertad, la igualdad y bueno, la fraternidad, pero yo creo que es mejor hablar de humanidad porque fraternidad tiene un sentido muy patriarcal, muy de hombre, muy de eso. Pues a pesar de eso se han dado esos casos. ¿Qué hacer, no? O sea, ¿por qué? Entonces lo que vienen ellos a hablar es que dentro de la ilustración está todo lo negativo. No ha habido, es decir, no ha habido un efecto externo en el sentido de que es que vino una fuerza maligna o vino alguien fascista e introdujo el mal. No, es que quizás ese mal, esa maldad, esa posibilidad de autoridad, de autoritarismo, mejor dicho, estaba ya inserta en la ilustración. Vale, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la libertad y con la personalidad? Bueno, pues que la ilustración, claro, dentro de sí tiene o sea, lo que ha dado en el siglo XX con toda su capacidad científica, lógica y matemática, ¿no? Porque realmente ha habido descubrimientos, o sea, se ha dado también la revolución científica y fue durante la ilustración y sobre todo el siglo XIX, cuando la ciencia se independizó de la filosofía, cuando se estableció como ciencia autónoma, es decir, no filosofía de la naturaleza, que es lo que hacía técnicamente Newton, Galileo y toda la gente de atrás. Todo ese poder científico ha dado lugar a cosas malas como bombas nucleares y campos de concentración, que más allá de lo que podamos pensar, son cosas completamente lógicas y científicas. Es decir, para hacer un campo de concentración se debe seguir un procedimiento completamente riguroso y completamente lógico y mecánico, es decir, no puede haber ningún fallo. Es tan complejo como una ecuación matemática de alto nivel, es decir, se cuantifica a una serie de personas y se las hace pasar por una criba y después se decide si asesinarla o explotarla hasta su muerte. Es decir, todo eso, este es el choque, es decir, la ilustración ha llevado a que ese cálculo pueda llevar a ese tipo de cosas, lo cual es muy fuerte. Y claro, eso es a lo que nos lleva más allá de las guerras mundiales, que es lo que ellos quieren decir estos dos autores, pero que también adornan una obra mucho más tardía, que por cierto es muy compleja de leer, que se llama Dialéctica Negativa. Bueno, compleja de leer, pero hecha a posta para que se lea difícil, por muchas razones, aunque no es este el momento para hablarlo. Pues él también afirma esto, que es que que iba a decir, toda esa ciencia y esa capacidad administrativa y organizativa nos ha llevado al mundo administrado. A mí me gusta mucho este concepto, es decir, el mundo administrado. No vivimos en un mundo ya principalmente bélico, si es que es verdad que se ha dado lo de Israel y Gaza, se ha dado lo de Ucrania, pero no ha habido guerras mundiales. Y en muchos casos quizás esas guerras, sobre todo la de Ucrania, quizás hay territorios en los que pues simplemente son guerras de tecnología, ¿no? En el caso de Israel y Gaza no. Pero el caso de Israel y Gaza sí que entra en pensar también la crisis humanitaria de un genocidio, porque al final, ¿no? Se da un cierto genocidio, un asesinato de un grupo de personas, de una etnia y todo eso. Y es similar a las guerras mundiales. Que, pero sin dejarme llevar por eso, el mundo administrado, claro, vivimos en un mundo que está completamente administrado en el sentido de nos despertamos a una cierta hora y tenemos una serie de obligaciones y trabajos. Y todo está medido y muy bien calculado. Es decir, hay que despertarse, todo el mundo se despierta entre las 6 y las 8 de la mañana. Muchos tienen que trabajar, otros que estudiar. Pero en todo eso, en cualquier cosa que hagas, es decir, si la sociedad es un círculo, lo importante no es lo que está dentro del círculo, que es el contenido, ¿no? No nos importa, sino el hecho de que sea círculo. Es decir, la forma de esa sociedad. El círculo es un ejemplo, puede ser cualquier forma, pero lo que venía a decir con la forma, claro, esto es un concepto muy básico en Kant, cuando tú hablas de la forma de algo, puedes hablar de forma universal. Si por ejemplo, este círculo, lo que hay adentro da igual lo que hay adentro, porque si yo estoy hablando de la forma, puedo incluir a todo lo que existe dentro. En Kant, por ejemplo, todo lo que se da en la realidad tiene que ubicarse en un espacio y un tiempo. Y ese espacio y tiempo lo colocamos realmente nosotros para poder organizar la experiencia. Esto es más complejo, no lo voy a explicar ahora, pero bueno, creo que así se entiende en el sentido de que, claro, la forma de nuestra sociedad es la forma
administrativa, de que todo se organiza y se administra. Da igual lo que sea, es decir, da igual la actividad que sea. Puede ser desde el instituto, la universidad, el trabajo o incluso nuestra vida. Por ejemplo, tenemos redes sociales. Las redes sociales son formas de organizar también, son formas de administrar la forma en la que nos enseñamos al mundo. Y en cierto modo también las aplicaciones de Goodreads, de los libros y de TikTok y toda la moda que está habiendo con la lectura, toda esta... En cierto modo es una moda porque se ha puesto de moda que mucha gente como que se va a una cafetería, se toma algo, hace un vídeo mostrando cómo se lee el libro, cómo lo subraya bien bonito y tal. Son formas de administración también. Claro, y aquí viene el punto de la cuestión en el que yo quiero incidir y que me parece lo más interesante. Que claro, una sociedad administrada de este modo, que es una sociedad capitalista, busca constantemente reproducirse. Y aquí está la idea principal, mundo administrado y reproducción. Reproducción. Es decir, para que la sociedad se mantenga tal y como está, necesita de elementos culturales para poder hacer esa administración. ¿Cuáles? La familia, por ejemplo. La forma de la familia, la forma de nuestra cultura. Son formas de reproducir la sociedad. Claro, lo cual esto a mucha gente le choca, pero el hecho de que, por ejemplo, en una familia clásica, heterosexual y de carácter pues patriarcal en el que pues el padre manda, bla, 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 aunque a día de hoy ya ese modelo se está rompiendo, fue el modelo durante mucho tiempo y ese modelo ya insertaba el cómo funciona la sociedad. ¿Cómo funciona la sociedad? Hay una serie de leyes y hay una autoridad que manda e impone esa ley. Lo mismo que hacía tu padre o tu madre cuando te castiga, ¿no? En cierto modo. No estoy generalizando, sino es un ejemplo, ¿no? Sobre todo la familia tradicional, no dicho con ningún tipo de que sea, es decir, de que esté ensalzando aquí la familia tradicional, sino que ha sido el medio para reproducir la sociedad. Es decir, que el castigo de la familia imita el castigo de la sociedad. Y la disciplina que se impone desde la familia es la disciplina de la sociedad. Es decir, en esa particularidad que es la vida de cada uno, pues está ya el cómo la sociedad quiere que sea. Esto es lo importante. Entonces, claro, ¿qué significa? No solo las actitudes y las disciplinas, que esta es la palabra, esto es una cosa que también trata Foucault, Michel Foucault, en libros como Vigilar y Castigar y demás. Pero aquí lo importante es que, claro, cuando nos enseñan a reproducir, en el fondo nos están enseñando a ser iguales constantemente. Y esa reproducción también se da en las etiquetas. Por ejemplo, cuando a un niño, una niña, se le cataloga con ciertas etiquetas como patoso o como poco estudioso o estudiosa, cualquier tipo de esas características, aunque sea una vez o unas pocas veces, se va a ir reproduciendo. Es decir, la sociedad, no es solo que la sociedad mantenga el statu quo, sino que nosotros, particularmente, inconscientemente muchas veces, queremos mantener ese status quo. Es decir, estamos eh, acostumbrados a mantener las cosas siempre de la misma manera. ¿En qué sentido? En el sentido de que nos parecería raro que una persona cambie para bien o para mal, pero que cambie. El cambio siempre, siempre, siempre nos sienta mal, lo cual en realidad, y claro, aquí viene lo que quería enlazarlo con la libertad, pero voy a seguir solo un poco con esto, es decir, muchas veces cuando una persona la consideramos, por ejemplo, ya sea lista o ya sea que la consideremos tonta, da igual, en cualquiera de los dos casos, queremos que siempre sea así. No queremos ni que la persona tonta tenga o sea, no tenga la posibilidad de cambiar y ser de otra manera, es decir, de estudiar y tal. Digo tonta, lo cual es una palabra súper violenta, pero es el caso de lo que suele pasar. Que una persona se la considera poco estudiosa, que no sirve para estudiar y tal, y ya no se le concede la oportunidad ni el esfuerzo de que esa persona cambie. Y lo mismo con la persona inteligente. No se espera de la persona inteligente que se espera que haga derecho, medicina o una carrera de empresariales, lo que sea, pero no cualquier otra cosa, es decir, cualquier cosa que se salga de esos parámetros es raro. Y del mismo modo, a la persona considerada tonta, pues se le considerará que tiene que ganarse la vida o trabajando o haciendo un ciclo, y tal, para ganarse la vida. Es decir, en ambos casos se da la misma crueldad, que es la de considerar que la persona es siempre igual, siempre de la misma manera. Y aquí viene lo que quería hablar.
La personalidad, el problema de hoy, se habla mucho de de buscarse la personalidad, de ser único, pero el problema ya no es tanto que queramos ser únicos o no, sino que tanto para nosotros como para los demás imponemos la permanencia. Y ese es el problema. ¿Y en qué se ve eso también? Hay otro autor que se llama Guy Debord, que lo quería mencionar también, pero brevemente, que tiene un libro llamado La sociedad del espectáculo. Es mucho posterior, pero tiene una idea que es igual a la de Horkheimer y Adorno, que lo dicen tanto ellos en sus libros, que es que ya no es que nosotros como personalidad nos desarrollemos y seamos algo. No somos algo, sino que imitamos algo, reproducimos, por ejemplo, el chulo de clase, los popus o populares de clase ya tienen una categoría que es la de popular de clase. La gente tonta o que no estudia o no poco estudiosa tiene la categoría poco estudiosa. Es decir, hemos pasado el mundo administrado, este video está siendo desordenado, pero bueno, el mundo administrado significa también que todo se cuantifica. Ya no hay cualidades únicas y particulares. No es que una persona sea de un modo, sea de un lugar, tenga un cierto vocabulario. No, no, no. Tiene una categoría que es amable o tonto o el chulo de clase o el popu y luego ese es el que hizo ADE o ese es el que hizo esta carrera o tal. Es decir, siempre vamos categorizando, pam, pam, pam. Pero todo eso es una constante reproducción. Por ejemplo, cuando la gente quiere hacer algo, quiere hacer una actividad en su vida, necesita buscar un guía o una representación. Es decir, algo que ya haya sido hecho. No vemos la posibilidad de, por ejemplo, si alguien quiere leer un libro difícil, vamos a decir que se considera difícil. Yo que sé, vamos a coger El Quijote, yo que sé, por decir algo, Guerra y Paz o la Biblia o cualquier libro. Como ese libro ya se considera complicado, uno tiene que buscar guías, métodos, formas de leer. Es decir, tenemos que buscar formas de constreñirnos y encauzarnos en un método. Los métodos, claro, el método es violento. Los tutoriales de YouTube, que a mí me gusta así esa idea, tutoriales de YouTube, sigue esa idea, es decir, estamos reproduciendo una cosa que ya se ha dado. Y aquí es lo que quería decir con la libertad. La libertad no consiste realmente, no debería consistir en esa posibilidad de elección o no elección. No solo en eso. Porque aquí no nos sirve. Es decir, si elijo algo, elijo algo que ya existe, algo que ya se ha dado. Pero si elijo, no lo elijo, también me quedo en no elegirlo. Es decir, tanto la persona que es el popu de clase como al que luego en el futuro se le considera un hippie, por ejemplo, porque no ha elegido eso, sigue estando en una categoría. Entonces, la libertad quizás debería considerarse en un sentido negativo. Negativo en el sentido de que es liberarse de lo establecido. Es una negación de lo establecido. Todo esto no significa como que cada uno tenga que hacer cosas muy extrañas para diferenciarse de la sociedad, ni mucho menos. Sino simplemente que la libertad, y ahora voy a enlazarlo con la personalidad. Nuestra personalidad, nuestra forma de ser, sí tiene una posibilidad de cambiarla, pero no consiste en elegir una forma ya prescrita. Lo libre en nosotros, lo que existe libre en el sujeto, en las personas, no es lo que conocemos, sino lo que no conocemos. Es decir, en lo que no se conoce, en lo que no tiene forma, en lo que todavía no tiene palabras, eso es libre. No tiene todavía una palabra que la encasille. No tiene una forma encuadrada. No sé, es decir, bueno, yo espero estar explicándome, pero todo aquello que es otra cosa, lo otro, es una categoría que se suele usar, lo que no es todavía, lo que todavía no ha llegado a ser de un determinado modo. Exacto, no ha llegado a ser de un determinado modo. Y ahí está la libertad, en que puede ser cualquier cosa. Y a mí me gusta aquí una frase que es que dice que hay mucha gente que se suele decir a raíz de Jung, la psicología y el psicoanálisis que hay mucho que desconocemos de nosotros, pero para mal. Es decir, desconocemos que podemos ser crueles, tal, tal. Bueno, está bien. Pero yo creo que yo aquí lo que quiero ver es que también dentro de lo desconocido de nosotros no solo está lo malo, sino sobre todo lo bueno. En lo des- y quizá para mí la libertad
la libertad y la personalidad de toda esta cuestión no debería llevarse a elegir una serie de cosas, de actividades, de hábitos, como pensando ya en lo que existe, sino en buscar lo que todavía no somos, lo que todavía no sabemos de nosotros. Eso da miedo en el sentido, bueno, está sonando como un discurso de autoayuda, de hacer burpees, e invertir en bolsa, ¿no? Pero no, no quiero llevarlo por eso, sino en el sentido de que realmente la libertad consiste un poco en esta idea del taoísmo, del agua, lo que no tiene forma, pero realmente es eso, es decir, lo que todavía no se ha dado de un modo puede ser de cualquier otra manera. Y la tarea de la libertad, y quizás nuestra tarea como personas es intentar liberarnos de lo establecido y del statu quo, no solo de la sociedad, para nosotros, es decir, no de liberarnos de de las etiquetas que o nos hemos puesto, o mejor dicho, nos han puesto y nosotros hemos mantenido. Por ejemplo, ser listo o tonto. Son los ejemplos que pongo. Es decir, mm, sé que es un mal ejemplo, pero bueno, yo creo que es el que se suele dar a mí en la educación, por ejemplo. Desde que alguien saca una nota que baja del 8 y pues ya se piensa que va a ser siempre así. Es decir, a la gente nos parecería raro preguntar qué podemos hacer para mejorar. Y hay mucha gente que piensa, no, no, yo sí pregunto cómo cambiar. Realmente no. Es decir, estamos muy acostumbrados a mantenernos un poco en lo mismo, en ser siempre de la misma manera. Y no por culpa de nadie, es decir, sino porque la sociedad ha sido así. La sociedad capitalista sobre todo se basa en mantener las cosas del mismo modo y reproducirlas, reproducir un statu quo. Entonces yo creo que la personalidad sí se puede cambiar, o al menos eso creo, pero yo creo que la libertad de cambiarla está en buscarnos en nosotros todo lo que todavía no somos y en aventurarnos a hacer otra cosa. Y aunque cueste, porque realmente la gente siempre, incluso la gente cercana, familiares o amigos, siempre puede tener un momento de extrañeza, de pensar, ay, es que como que no estás siendo tú, ¿no? Como que estás siendo extraño. Lo cual es un poco doloroso, pero hay que intentar ese cambio. Y voy a insistir una última vez y ya me callo porque yo creo que me estoy alargando y repitiendo, sobre todo. Pero es eso, es decir, que inconscientemente nos hemos adaptado a que la gente sea siempre igual, da igual como sea, sino que sea igual. Y ahí hay gente que, claro, se extraña y a veces hace comentarios, no con ninguna mala intención, pero sino como, ah, pero esto como que tú no eras así, ¿no? No hacías esto. Bueno, no, pero, es decir, no pasa nada, es decir, o sea, estoy cambiando. La evolución hacia lo mejor, el progreso, siempre consiste en lo desconocido, lo que todavía no, lo que no se conoce. De nada nos sirve, es decir, no, de nada no, pero que no nos sirve lo que ya sabemos de nosotros. Tenemos que ir más allá de eso que sabemos y romper con eso. Romper con lo que pensábamos que ya sabíamos de uno mismo, de una misma y de cualquier otra persona. Y tener cuidado de las etiquetas. Pero el problema hoy, y esto sí que ya lo pongo como conclusión, pero se me vino ahora. El problema hoy es que eh, la libertad en el sentido negativo que yo quería decir debería enfocarse en tratar de abandonar las etiquetas o al menos abrir la posibilidad a que las etiquetas sean otras. El problema es que hoy la idea de la inclusión, de incluir a todo el mundo, debería llevarse por ese camino, es decir, por la posibilidad de que las etiquetas se rompan y sea cualquiera. Pero en vez de ver esa idea negativa, lo hemos visto en un sentido positivo, positivo en el sentido de añadir, añadir. Hemos añadido etiquetas para incluir a todo el mundo, lo cual no siempre ha sido lo mejor, porque incluso la gente que tiene las etiquetas más progresistas, no lo digo con un tono político, sino realmente me refiero como de incluir a personas que sienten o viven de otro modo o de otras maneras a las establecidas por el patriarcado, por la sociedad. El movimiento quizás no es tanto añadir, sino abrir la vereda a que se creen. Y aquí quería venir a hablar un poco, es decir, un poco lo bonito también del arte. ¿Por qué tiene que ver el arte aquí? Bueno, pues que el arte consiste en crear. Y también nuestra vida
en cierto modo, debería consistir en crear. Nuestra libertad y nuestra personalidad debería consistir en crear cosas nuevas, en crear otra forma, en crear y en cambiar lo establecido. Y con eso pues me despido por hoy. Hasta luego. Y espero que haya gustado y que me haya explicado.